Abigail es una de las mujeres más notables y admirables de la Biblia, conocida por su sabiduría, valentía y capacidad para actuar en momentos de crisis. Esposa de Nabal, un hombre insensato y egoísta, Abigail demostró una extraordinaria prudencia al intervenir y evitar un desastre cuando el rey David y sus hombres estaban listos para vengarse de Nabal. En este video exploraremos la inspiradora historia de Abigail, desde su ingeniosa intervención que salvó a su familia hasta su eventual matrimonio con David. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la inteligencia y el coraje de Abigail hicieron de ella un ejemplo perdurable de virtud y liderazgo. En la región montañosa de Judea, en una localidad llamada Meón, vivía un hombre muy rico llamado Nabal. Era propietario de extensos rebaños, poseyendo 3,000 ovejas y 1,000 cabras, que pastaban en los verdes campos de Carmelo. Nabal era conocido por su rudeza y su comportamiento ofensivo, un hombre obstinado y difícil de tratar. Su nombre, Nabal, que significa necio o insensato, reflejaba acertadamente su carácter. En contraste con Nabal, su esposa Abigail era una mujer de notable belleza e inteligencia. Abigail no solo era hermosa físicamente, sino también conocida por su sabiduría, discernimiento y carácter noble. Su nombre, que significa alegría de mi padre, era un reflejo de la gracia y virtud que ella irradiaba. Abigail, a pesar de estar casada con un hombre tan difícil, manejaba las situaciones con prudencia y tacto, demostrando una gran fortaleza interior. La unión de Nabal y Abigail era un claro contraste entre la insensatez y la sabiduría. Nabal, con su carácter abrasivo, había acumulado riqueza, pero carecía de la nobleza y la bondad necesarias para ganarse el respeto de quienes le rodeaban. En cambio, Abigail, con su inteligencia y gracia, sabía manejar las dificultades de su hogar y la administración de la propiedad de su esposo con eficacia y diplomacia. Su habilidad para mediar y gestionar situaciones conflictivas la hacía sobresalir en medio de un entorno potencialmente hostil. La historia de Nabal y Abigail se sitúa en un periodo de gran agitación en Israel. David, el futuro rey de Israel, estaba en ese momento huyendo del rey Saúl, quien buscaba matarlo. David y sus hombres se refugiaban en el desierto de Parán, un lugar árido y desolado. A pesar de las dificultades, David y su grupo se habían mantenido como protectores de las tierras y rebaños de los habitantes locales, incluyendo las propiedades de Nabal. La presencia de David en la región era conocida y sus acciones habían contribuido a la seguridad y bienestar de los pastores y sus rebaños. La región de Carmelo, donde Nabal tenía sus rebaños, era una zona fértil y favorable para la ganadería. Los pastores se encargaban de las ovejas y cabras, trasladándolas entre pastizales y asegurándose de su bienestar. Durante la época de la esquila de las ovejas, había una gran actividad y celebración, ya que era un tiempo de cosecha y abundancia. Era costumbre en estos tiempos mostrar generosidad y hospitalidad, especialmente hacia aquellos que habían ayudado a proteger los rebaños. Nabal, con su gran riqueza, ocupaba una posición prominente en la sociedad local. Su riqueza, sin embargo, no se correspondía con una reputación de nobleza o generosidad. En una cultura que valoraba la hospitalidad y la justicia, su carácter avaro y despectivo le ganaba la desaprobación y el desprecio de muchos. Abigail, por otro lado, con su carácter amable y sabio, ganaba el respeto y la admiración de quienes la conocían, aunque su vida no estaba exenta de desafíos debido a su matrimonio con Nabal. David, el ungido futuro rey de Israel, se encontraba en una situación precaria. Huyendo de la persecución del rey Saúl, él y sus hombres habían buscado refugio en el desierto de Parán. Este lugar desolado, lejos de la seguridad y los recursos de las ciudades, se convirtió en su hogar temporal. David y sus hombres vivían como nómadas, dependiendo de la generosidad de los lugareños y de sus propios esfuerzos para sobrevivir. A pesar de estas dificultades, David se había ganado una reputación de protector en la región, defendiendo a los pastores y rebaños de las incursiones de bandidos y enemigos. Durante la época de la esquila de las ovejas, un tiempo de abundancia y celebración,
David decidió enviar un mensaje a Nabal, el rico propietario de grandes rebaños en la región. David había protegido los rebaños de Nabal y a sus pastores, asegurando que no les faltara nada y que no sufrieran pérdidas a manos de los bandidos. Con esta buena relación en mente, David envió a 10 de sus jóvenes con un mensaje de paz y una solicitud de provisiones. En 1 de Samuel 25, 6, 8 se narra: «Y diréis así: sea paz a ti y paz a tu casa, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les hemos hecho daño, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmelo. Pregunta a tus siervos, y ellos te lo dirán. Hallan pues estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David». La respuesta de Nabal a la solicitud de David fue extremadamente despectiva y ofensiva. A pesar de la cortesía y humildad del mensaje de David, Nabal respondió con desprecio. En 1 de Samuel 25, 10, 11 se narra: «¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son?» Este rechazo y desprecio mostraron la verdadera naturaleza de Nabal. A pesar de su riqueza, Nabal carecía de generosidad y sabiduría. Su respuesta no solo ignoraba el beneficio recibido de la protección de David, sino que insultaba y menospreciaba a un hombre conocido por su valentía y justicia. Al recibir el reporte de sus jóvenes, David se enfureció. La desconsideración y el desprecio de Nabal fueron interpretados como una grave afrenta. David, en un arrebato de ira, ordenó a sus hombres ceñirse sus espadas, dispuesto a vengar la injuria cometida por Nabal. David dijo: «Que Dios haga esto, y aún más a los enemigos de David, si dejo con vida hasta el amanecer a uno solo de los suyos que orina contra la pared». Un siervo de Nabal, consciente del peligro inminente, fue a informar a Abigail de lo sucedido. Con gran preocupación, le contó cómo David había enviado mensajeros desde el desierto para saludar a Nabal y cómo Nabal los había tratado con desprecio. El siervo también reconoció la protección que David y sus hombres habían brindado, diciendo: en 1 de Samuel 25, 15, 16 se narra: «Pero aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Nos servían de muro día y noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas». Abigail, entendiendo la gravedad de la situación y la insensatez de su esposo, decidió actuar rápidamente para evitar el desastre. Sin informar a Nabal, preparó una generosa provisión de alimentos: 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos. Cargó todo esto en asnos y se dirigió a encontrarse con David. Abigail partió con sus siervos, llevando los regalos en varios asnos, y se apresuró a interceptar a David antes de que llegara a su hogar. Mientras descendía por un sendero en el monte, vio a David y a sus hombres que venían hacia ella. Con valentía y humildad, Abigail se preparó para enfrentar al futuro rey y suplicar por la vida de su casa. Cuando Abigail vio a David y a sus hombres acercándose, se bajó rápidamente del asno y se postró ante David con el rostro en tierra. Con un acto de profunda humildad y respeto, Abigail comenzó su discurso implorando la clemencia de David. En 1 de Samuel 25, 24, 25 se narra: «Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Te ruego que permitas a tu sierva hablar a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste». Abigail continuó con palabras de sabiduría y discernimiento, apelando a la justicia y la bondad de David.
le pidió que no manchara sus manos con sangre inocente, ni se vengara por sí mismo, recordándole que el Señor le había impedido derramar sangre y que David debía dejar que Dios se encargara de sus enemigos. Y ahora, Señor mío, vive el Señor, y vive tu alma, que el Señor te ha impedido venir al derramamiento de sangre y a vengarte por tu propia mano. Y sean como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los jóvenes que siguen a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Las palabras de Abigail tocaron profundamente el corazón de David. Reconoció la sabiduría y la verdad en lo que ella decía, y su ira se disipó. David alabó a Dios por enviar a Abigail a detenerlo de cometer una gran injusticia. Su gratitud hacia Abigail fue evidente en sus palabras. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendita sea tu prudencia, y bendita tú, que me has impedido hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque de cierto, vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, no le habría quedado con vida a Nabal, hasta el amanecer, ni un solo hombre. David aceptó los regalos que Abigail había traído, agradeciendo su intervención y asegurándole que no haría ningún daño a Nabal ni a su casa. La prudencia y la sabiduría de Abigail habían salvado a su familia de una masacre y habían mantenido la integridad y el honor de David intactos. En 1 de Samuel 25:35 se narra: «Y David recibió de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa. Mira, he escuchado tu voz y he tenido respeto a tu persona». Después de su exitosa intervención con David, Abigail regresó a su hogar con un profundo sentido de alivio y gratitud. Al llegar, encontró a Nabal celebrando un banquete fastuoso, como si fuera un rey. Nabal estaba completamente ebrio, disfrutando de su riqueza sin saber del peligro que había rondado su casa. Abigail, demostrando nuevamente su prudencia y sabiduría, decidió no decirle nada hasta la mañana siguiente, cuando él estuviera sobrio y pudiera comprender la gravedad de la situación. A la mañana siguiente, cuando Nabal había recuperado la sobriedad, Abigail le contó todo lo sucedido, cómo David y sus hombres habían estado a punto de atacarlos, y cómo ella había intervenido para evitar el derramamiento de sangre. Al escuchar esto, Nabal quedó paralizado por el miedo y el shock. Su corazón se volvió como una piedra y quedó inmóvil, posiblemente sufriendo un derrame cerebral o un ataque al corazón debido al intenso impacto emocional de la noticia. 10 días después de recibir la noticia, Nabal murió. La Biblia dice que el Señor hirió a Nabal y él murió. Esta muerte repentina y dramática no solo fue un acto de justicia divina, sino también una liberación para Abigail de un esposo insensato y difícil. La muerte de Nabal fue vista como un juicio divino contra su necedad y su falta de hospitalidad, recordando a todos que la justicia de Dios prevalece sobre la maldad y la arrogancia humanas. En 1 de Samuel 25, 38, 39 se narra: «Y aconteció que unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea el Señor, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. El Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza». Y envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Con la muerte de Nabal, Abigail quedó viuda y libre de las ataduras de un matrimonio con un hombre necio. La noticia de su valiente y sabia intervención llegó a oídos de David. Reconociendo su inteligencia y virtud y sabiendo que ella había sido instrumental en evitar una tragedia, David envió mensajeros a Abigail con una propuesta de matrimonio. David la valoraba no solo por su belleza, sino también por su carácter y sabiduría, cualidades que la hacían una compañera adecuada para un futuro rey. Cuando los mensajeros de David llegaron a Abigail con la propuesta de matrimonio,
ella respondió con humildad y gratitud. Abigail se postró ante los mensajeros y dijo: «He aquí tu sierva, para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi Señor». Esta respuesta reflejaba su disposición a servir y su humildad, incluso al aceptar una posición de honor como esposa de David. Abigail se levantó rápidamente y, montada en un asno, acompañada de 5 doncellas, siguió a los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. Este matrimonio no solo unió a 2 personas, sino que también simbolizó la unión de la sabiduría y el liderazgo, preparando el camino para el futuro reinado de David. Abigail, ahora esposa de David, se trasladó con él y se integró en su grupo, aportando su sabiduría y discernimiento a su nueva familia. David y Abigail se casaron, y Abigail se unió al grupo de seguidores de David. Este matrimonio fortaleció la posición de David y aportó una nueva dimensión de sabiduría y diplomacia a su liderazgo. Abigail, con su carácter noble y su inteligencia, se convirtió en una aliada valiosa para David, contribuyendo a su misión y apoyándolo en los desafíos que enfrentaría en su camino hacia el trono. Como esposa de David, Abigail tuvo un hijo llamado Kileab, también conocido como Daniel. Segunda de Samuel 3:3 y Primera de Crónicas 3:1. Como esposa de David, Abigail jugó un papel crucial en su vida y en el desarrollo de su liderazgo. Su sabiduría y capacidad para manejar situaciones complejas la hicieron una consejera valiosa. Abigail no solo apoyaba a David en asuntos domésticos y personales, sino que también aportaba su perspicacia en decisiones más amplias que afectaban al grupo y al futuro reino de David. Abigail, con su nueva posición, ganó el respeto y la admiración de aquellos que conocían su historia. Su valentía y su capacidad para intervenir en momentos críticos la convirtieron en una figura respetada. La comunidad la veía no solo como la esposa de David, sino como una mujer de gran integridad y sabiduría, cuyo carácter ejemplar era digno de emulación. El impacto de Abigail en la vida de David fue profundo y duradero. Su intervención no solo salvó a su familia de la destrucción, sino que también demostró a David la importancia de la sabiduría, la paciencia y la fe en la justicia divina. A través de su acción, Abigail enseñó a David una valiosa lección sobre el autocontrol y la confianza en Dios para vengar las injusticias. Su matrimonio con David consolidó su influencia en su vida y en su liderazgo, aportando una perspectiva de prudencia y diplomacia que sería crucial en su camino hacia el trono. Abigail es recordada en la narrativa bíblica por su sabiduría, humildad y valentía. Sus acciones enseñan varias lecciones importantes. Sabiduría en la crisis. La capacidad de Abigail para actuar rápidamente y con prudencia en una situación de crisis es un ejemplo poderoso de liderazgo efectivo. Su intervención demostró cómo la sabiduría y la discreción pueden prevenir la violencia y promover la paz. Abigail mostró una humildad excepcional al postrarse ante David y asumir la culpa por la necedad de su esposo. Este acto de humildad y su disposición a servir subrayan la importancia de la modestia y el servicio desinteresado en el liderazgo. Abigail confió en que Dios sería quien impartiría justicia. Su fe en la justicia divina y su rechazo a la venganza personal son un recordatorio de que la verdadera justicia proviene de Dios y no de las manos humanas. En el cristianismo primitivo, la historia de Abigail se convirtió en un ejemplo de virtud y valentía para las comunidades de creyentes. Su vida y acciones resonaron con aquellos que enfrentaban persecución y desafíos, mostrando cómo una persona puede marcar una diferencia significativa a través de la fe y la sabiduría. Abigail es vista como un modelo de cómo actuar con justicia y prudencia en medio de la adversidad. Abigail encarna muchas de las cualidades de la mujer virtuosa descrita en Proverbios 31:10-31. Su fortaleza, dignidad, sabiduría y temor de Dios la convierten en un ejemplo inspirador para mujeres y hombres por igual. Su historia destaca que el valor y la sabiduría no están limitados por el género, sino que son cualidades universales que todos pueden aspirar a tener.
La influencia de Abigail se extendió más allá de su familia inmediata. Su intervención no solo salvó vidas, sino que también fortaleció la posición de David y, por ende, tuvo un impacto en toda la comunidad. La historia de Abigail habría sido contada e inspirando a otros a actuar con sabiduría y valentía en sus propias vidas. El legado de Abigail en la historia bíblica es duradero. Su historia es una de las pocas narrativas en la Biblia que destaca la intervención decisiva de una mujer en un momento de crisis. Esto la coloca como una figura excepcional en la narrativa bíblica, mostrando que Dios utiliza a personas de todas las esferas de la vida para cumplir sus propósitos. La valentía y sabiduría de Abigail continúan siendo un ejemplo relevante de cómo una persona puede impactar significativamente su entorno a través de la fe y la acción justa. La vida de Abigail es un testimonio del poder de la sabiduría y la fe en acción. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo podemos usar nuestras propias cualidades para hacer una diferencia positiva en el mundo. Abigail nos muestra que, independientemente de nuestras circunstancias, podemos ser agentes de cambio y portadores de paz. El legado de Abigail es un faro de esperanza y un modelo de virtud para las generaciones venideras. Su sabiduría, humildad y valentía en momentos de crisis no solo salvaron vidas, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia de Israel y en la narrativa bíblica. Abigail es un recordatorio poderoso de que la sabiduría y la fe pueden cambiar el curso de los acontecimientos y que cada acto de justicia y misericordia tiene un impacto duradero en el plan divino. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.